cantaría tu nombre. Nunca pensé que cantaría para ti. Nunca pensé que cantaría tu nombre. Nunca pensé que cantaría para ti. Pero ahora sé que no hay nada imposible. No hay nada imposible para el que cree en ti. Pero ahora sé que no hay nada imposible. No hay nada imposible para el que cree en ti. Nada, Señor. Al que cree, todo le es posible. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aunque el enemigo se levante contra mí, no temeré porque tú estarás conmigo. Aunque el enemigo se levante contra mí, no temeré porque tú estarás conmigo. Tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, y en tu nombre yo tengo la victoria. Tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, y en tu nombre yo tengo la victoria. Sí, Señor, más que vencedores. Porque tú nos llevas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Gloria a Dios. Nunca pensé que cantaría tu nombre. Nunca pensé que cantaría para ti. Nunca pensé que cantaría tu nombre. Nunca pensé que cantaría para ti. Pero ahora sé que no hay nada imposible. No hay nada imposible para el que cree en ti. Pero ahora sé que no hay nada imposible. No hay nada imposible para el que cree en ti. Al autor y consumador de la fe, al Señor Jesús, sea la gloria. Al que pelea por nosotros y nos da la victoria. Aunque el enemigo se levante contra mí, no temeré porque tú estarás conmigo. Aunque el enemigo se levante contra mí, no temeré porque tú estarás conmigo. Tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, y en tu nombre yo tengo la victoria. Tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, y en tu nombre yo tengo la victoria. Más
que vencedores. Gloria a Dios. Bien, hoy les quiero compartir una porción de la palabra de nuestro Dios que tenemos en la epístola a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Allí dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Lo vuelvo a repetir, Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Dice así: y por cuanto sois hijos, aquí está hablando de hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Antes de comentar sobre esta porción de la Escritura, quiero comentarles sobre un rey que visitó una fábrica de cerámica hace ya mucho tiempo atrás. Un rey de Inglaterra que se llamaba el rey Jorge V de Inglaterra. Y visitó una fábrica de cerámica. Y allí el dueño de la fábrica le mostraba todo el proceso de la cerámica. Desde el barro, cuando se moldeaba y antes de meterse al horno. Y que luego después del horno ya lo sacaban como piezas de cerámica para vender. Y entonces el rey V de Inglaterra, Jorge V, visitó la fábrica y el rey mostrándole todo el proceso desde el barro antes de ser cocido. Y el rey V se acercó a un plato y tomó el plato, pero el plato no había sido todavía horneado, no había sido cocido. Y él tomó el plato y lo volvió a poner en su lugar. Pero no se dio cuenta que había dejado sus huellas en el plato, porque todavía era barro blando. Y dejó sus huellas ahí. Y el dueño de la fábrica se dio cuenta de eso, pero no dijo nada. Cuando el rey Jorge V de Inglaterra se fue, él fue y tomó ese plato donde estaban las huellas del rey. Y lo coció, lo metió al horno con un interés especial. Después, cuando lo sacó del horno, lo exhibió como una pieza especial porque dijo que esa pieza tenía las huellas del rey. Amén. ¿Para qué te digo esto, querido amigo y amiga que me escucha? La Escritura nos dice que hay los que son hijos de Dios. Pero también dice que hay otros que no son hijos de Dios. Y hasta llega a decir que hijos del diablo. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los judíos y judíos religiosos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y también les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois
de este mundo. Yo no soy de este mundo. Y si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero le dijo a judíos religiosos que eran de abajo, refiriéndose al inframundo. La escritura nos dice que hay hijos del malo. La parábola de Mateo, capítulo 13, la parábola de la cizaña y del trigo. Que el Señor dijo que la cizaña eran hijos del malo. Y la escritura también nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Entonces la escritura nos dice que hay hijos del malo, que hay hijos del maligno, que hay hijos del diablo. Pero también nos dice que hay hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Hijo de Dios tiene las huellas de nuestro gran Rey, del Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa huella? Es la huella de su Espíritu. Es la huella de su sangre aplicada a nuestra vida para el perdón de los pecados. Pero es la huella de su Espíritu por cuanto el que es hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios morando en él o en ella. Romanos 8:9 dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Oíste? ¿Qué exhortación para el ser humano? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, si tú no tienes el Espíritu de Dios morando en tu vida, no eres de Cristo. Puedes tener religión, pero no eres de Cristo. Puedes caminar tal vez pensándote que eres una persona buena, pero si no tienes el Espíritu de Cristo morando en tu vida, no eres de Él. La Escritura lo dice. La Escritura dice que los que son hijos de Dios son engendrados por Dios. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13 nos dice esa realidad, que no son engendrados de carne ni de voluntad humana, sino de Dios. Y para ser engendrados por Dios tenemos que recibir a Cristo en nuestra vida como nuestro precioso Salvador. Ahí empieza el hijo o la hija de Dios a ser transformados. Porque el que recibe a Cristo, el que camina con Cristo, Dios pone su huella digital en él. Es su Espíritu. Y su huella de sangre para el perdón, para reconciliarlo con Dios, para que obtenga la paz con Dios. Tiene que poner su huella de sangre y su Espíritu en él. En Éxodo capítulo 12, cuando Dios trajo las plagas sobre Egipto, en la última plaga los que se libraron de la muerte de los primogénitos fueron los que pusieron la señal de la sangre en los dinteles de las puertas. Y el Señor les dijo: la sangre os será por señal, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Los que por la fe creyeron a Dios y aplicaron la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, esa noche el ángel de la muerte visitó a Egipto, donde estaba la sangre, fueron librados del juicio. Allí en esa casa no hubo muerte. Esa era una figura de la sangre de Cristo. Para ser hijos de Dios tenemos que tener la señal de la sangre en nuestra vida, la señal de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para tener esa señal tenemos que recibir a Cristo, teniendo fe en su sangre que fue derramada para la propiciación de nuestros pecados. Fe en su sangre, como dice Romanos 3:25. Justificados en su sangre, Romanos 5:9. Tenemos redención por su sangre, Efesios 1:7. Lavados en su sangre, Apocalipsis 1:5.
Tenemos que tener para ser hijos de Dios la señal de la sangre en nuestra vida, habiendo pedido limpieza por su sangre para el perdón, esa sangre que nos reconcilia con Dios. Esa sangre por medio de la cual hacemos la paz con Dios, como dice Colosenses 1:21. Pero no solamente tenemos la señal de la sangre en nuestra vida, tenemos su Espíritu. Una vez en una fiesta judía el Señor se paró en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo encuentras en Juan capítulo 7, versículo 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice: esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Los que creen en Cristo, los que verdaderamente tienen una fe que se levanta para seguirle, una fe que produce arrepentimiento, una fe que se convierte de las tinieblas a la luz, una fe que abandona los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, una fe que obedece al Salvador. Ese Dios le pone su sello, su Espíritu. Y para ser hijos de Dios necesitamos su Espíritu. En primer lugar, tú no puedes escapar de las tinieblas sin el poder de su Espíritu. No puedes caminar con Dios en un mundo malvado y perverso sin el poder de su Espíritu. Él tiene que transformarte. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9. Tenemos que ser participantes de la naturaleza divina, como dice 2 Pedro 1:4, que somos el Hijo de Dios, es participante de la naturaleza divina. Tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, como dice aquí en Gálatas 4:6. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, es de abajo, no de arriba. Es meramente terrenal, pero el hombre terrenal meramente no va a entrar en el reino de Dios. Tiene que convertirse del terrenal al celestial. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15, hay un hombre terrenal y hay un hombre celestial. El hombre celestial mira allá donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pone su mira en las cosas celestiales. Anda oyendo la voz del buen pastor. Ese es el celestial. El celestial se aparta de la vanidad de este mundo. Se aparta, sale de la corriente de este mundo que va rumbo al abismo. Como dijo Pablo en Efesios 2, que antes íbamos por la corriente de este mundo, obedeciendo los deseos de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos arranca de la corriente de este mundo. Iglesia significa llamados, una congregación llamada a salir del mundo. ¿Has salido del mundo? ¿Has salido del pecado? Porque cuando dice llamada a salir del mundo, es llamada a salir de las tinieblas. Porque el mundo está en tinieblas. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Isaías 60 dice, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y cuando venimos a formar parte de la iglesia de Cristo, somos llamados a salir del mundo, a salir de las tinieblas, a salir de la corriente de este mundo, a salir de un mundo que cada vez más y más se pervierte, que prefiere la mentira antes que la verdad, que cambia lo dulce por lo amargo y hace de lo amargo dulce, que cambia la luz por las tinieblas, que hace de las tinieblas luz.
que adora a los ídolos y se aparta de adorar al Dios vivo y verdadero. El que adora a alguien que no sea Dios es un idólatra, va rumbo al abismo. Pero cuando viene la conversión del hombre, sale de la adoración de los ídolos, sale de arrodillarse ante muñequitos de yeso y de palo, y de piedra y de hierro, porque sabe que eso no tiene vida y que eso no lo puede oír, que son ídolos mudos, como dice la Biblia. Ahora la gran pregunta, ¿eres un hijo o una hija de Dios? Si no eres, puedes arreglar ese asunto. Si no eres, vas camino al abismo, camino a la perdición. Y por causa de tu pecado, y la Biblia dice, todos han pecado, sufrirá un juicio de destrucción de tu alma, lo que la Biblia llama la segunda muerte. Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en Apocalipsis 20:14 dice, esta es la segunda muerte, la destrucción del alma. Tú puedes cambiar tu destino, hoy lo puedes cambiar. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo en tu vida como Salvador y Señor. Arrepintiéndote, deseando abandonar el mal y caminar con Cristo en esta vida. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Sabe qué hace el Señor con los que le reciben como Señor y Salvador, pero que también se arrepienten? Dios pone su espíritu en ellos o en ellas para hacerlas hijas de Dios o hijos de Dios. Por eso Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El que cree en Cristo con una fe verdadera es sellado con el Espíritu de Dios. Es el sello de Dios y eso es lo que lo hace o la hace hijo o hija de Dios. No es religión. Si tú piensas que porque tienes religión vas en el camino de la vida, estás perdido. Tú puedes tener todas las religiones del mundo y perderte. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que no tiene el Espíritu de Cristo en él no tiene la vida, va en camino de perdición. Y será juzgado y condenado por causa de su pecado. Y la única manera de salvarnos de ese juicio es venir a Jesús. La única manera de ser engendrados por Dios es venir a Jesús. La única manera de ser librados del juicio de muerte y de condenación es venir a Jesús. Por eso la Escritura dice en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Haz hoy la paz con Dios y pídele su Espíritu para que seas un hijo o una hija de Dios. Pero todo comienza entrando por la puerta de salvación. Y esa puerta es Jesucristo. No hay otra puerta. El apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12, allí lo puedes encontrar. Solo hay una puerta, la puerta es Jesús. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Has entrado por la puerta para salvarte del juicio eterno, de la condenación del infierno y para que seas hijo o hija de Dios? Hoy puedes entrar por esa puerta recibiéndole como tu Señor y Salvador. La Escritura dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir
a Jesucristo como su Señor y Salvador para el perdón de sus pecados. La Escritura dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Si lo quieres hacer, Él te escucha. Él quiere salvarte. Él te amó y murió por ti en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para darte perdón y vida eterna. La religión no te va a salvar. Las buenas obras son buenas, pero no quitan el pecado. La Biblia dice que lo único que quita el pecado es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios tú viviente, eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que tú resucitaste de entre los Creo muertos que tú resucitaste entre los y que vives para siempre. y que vives para Y siempre. ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo Quiero empezar a caminar contigo en este mundo. en este mundo. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a tu reino. Quiero pertenecer a tu Por eso te abro mi corazón Por eso te abro mi corazón y te invito a mi vida. y te invito a mi vida. Te pido que seas Te pido que seas mi Señor, mi Señor, mi Dios mi Dios y mi Salvador. y mi Salvador. Lávame en tu sangre Lávame en tu sangre de todos mis pecados de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo séllame y séllame con el sello de tu con Espíritu. el sello de tu Espíritu. Hoy renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida estén operando en mi y vida someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al para salvarme, para salvar, para rescatarme para rescatar del presente siglo malo del presente siglo y malo, para darme tu perdón, para darme tu perdón, tu salvación tu salvación y tu regalo de vida eterna. tu regalo de vida eterna. Lo recibo hoy Lo recibo hoy a través de tu favor, a través de tu favor, a través de tu gracia a través de tu gracia y de la fe en tu Hijo y de la Jesús. fe en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre En su nombre te doy gracias te doy gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén Amén. y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicitaciones. Hoy tu nombre es escrito en el libro de la vida, porque todos los que por medio de la fe reciben a Cristo Jesús como Salvador, su nombre queda registrado en el libro de la vida. Búscate una iglesia cristiana, les recomendamos las evangélicas o las bautistas. Habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas y que Dios te bendiga.